conversación y gracias Alfonso por estar con nosotros. Eh, Seguridad, ciberseguridad como parte del negocio. ¿A qué nos referimos ahí? Generalmente nosotros nos sentimos excluidos y principalmente el negocio. Tú entiendes que no se puede dar un negocio si se pierden tres puntos. La reputación, por ejemplo, la reputación es muy importante. La operatividad, no dar el servicio te inhabilita para el negocio y también los temas financieros. Por ende, no debemos sentirnos excluidos porque estamos en un campo que se trata de la protección de los datos, la información que tarde o temprano te podría llegar a cerrar un negocio. Entonces, si el negocio puede ser cerrado en esa vía, necesitamos crear estrategias para asegurar ese entorno. Fíjate que, bueno, la situación actual, lo que comprometimos a nuestra audiencia hoy es ver la situación actual. Generalmente la pandemia disparó muchos indicadores. El 2021, bueno, vi una estadística ahí, los ciberataques han aumentado del 2021 en adelante 150%. Entonces, nos pone a pensar, bueno, cómo el negocio se puede sustentar si no posee, por ejemplo, disponibilidad, que es la introducción de los términos de la triada de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué ocurre? Los vectores se han modificado, los diferentes tipos de ataques, y fíjate que dentro de estas estrategias, la administración siempre ha pensado en que todo el tema de estar interna y estar en un recinto nos vuelve más seguros. A través de el disparador número uno de la transformación digital, que fue el COVID-19, la pandemia disparó todos estos elementos y se modificaron muchos ataques. Muchos no habían planificado. Creo que han platicado en varios programas de ustedes, digamos, sobre los soft skills y todos los elementos de planeación que debe poseer un CISO. Entonces, el CISO, como primera característica, debe involucrarse en la planificación general y global de la empresa. Y para eso estamos aquí, para conversar. Obviamente hemos tenido trayectoria, conjuntas directivas donde podemos llegar a hablar y tratamos de no evitar el tema. Es estar insistiendo. Esto es una disciplina de estar insistiendo constantemente que nos escuchen, ver los temas. No es que vamos a ir a hablar de flujos de caja, pero sí ver temas de riesgo y cómo se alinean los planes globales del gobierno corporativo con los de negocio con los planes de TI. Pero es interesante lo que dices y me gustó la palabra Andrés, disciplina. Es Es una, que me quedé con esa. Es una disciplina de insistir y me parece que eso es un mensaje muy, muy llamativo porque yo estoy como muy conectado con esa idea. O sea, creo que ahí nos falta mucha disciplina porque lo que hemos hablado alguna vez, recuerde que el CISO es el hermano menor de todos, entonces se tiene que ganar su puesto, no es que me lo tengan que dar porque sí. O sea, casi que yo estoy como detrás de ese mensaje y me parece pero, que ahí va un punto bien chévere. pero hay dos cositas, hay dos cositas. Entonces, disciplina para insistir o continuar con la discusión. Ahí el tema importante, el primero que se me salta a la mente, llega a la mente, es cómo insistir. O sea, seguimos insistiendo con temas antiguos que la junta directiva dice, pero es que no nos aplica, o la gente dice no nos aplica, o utilizamos temas actuales, reales, que en realidad sí nos afecta. Ese es un tema. Y la otra, lo que tú dijiste, Andrés, el tema de que somos el hermano, ¿qué dijiste? El hermano pequeño, Menor, el menor. hermano menor, de todos los niveles C. O sea, a Pero excepción, acuérdate que ya hemos estado escuchando y hemos tenido gente en el show que están corroborando lo que estamos escuchando, que ya las muchas juntas directivas ya conocen la importancia de lo tienen ciberseguridad claro. y ya Exacto. los ISOs ya están siendo
invitados a la junta directiva, a la mesa de directiva. Entonces ya no somos el hermano menor, ya no tenemos que luchar por eso, ya estamos ahí. Ahora lo que dice Alfonso, y por eso me gustaría mucho, Alfonso, es ¿qué herramienta utilizas tú como CISO para mantener esa comunicación que esté actualizada y no a temas que la verdad ya todavía son importantes, pero ya todo el mundo los conoce? Entonces ya todo el mundo ya como que cierra el oído, ya no quiere escuchar más. Sí, antes que todo, voy a retrotraer. ¿Cómo queríamos hablar antes? Fíjate que veníamos y decíamos, les voy a mostrar un ataque, un ciberataque, y que vean cómo está expuesta nuestra, y asustarlos. Ah, Y esa técnica es funcional para vender, pero no para venderle a las juntas directivas. En primer lugar, las limitantes. Sos el invitado, pero te dan 5 minutos. O sea, sí. una junta directiva dice, lo importante es estar listo. Obviamente que tenés que estar pleno con lo que vas a ir a hablar. Yo lo que he aprendido en este tiempo, lo que tenemos que ver es qué le está interesando a él de su negocio. Le interesa facturar, le interesa entender a sus clientes, le interesa poner plataformas. Pero antes de poner las plataformas, le puedo decir, bueno, ya está asegurado. ¿Usted está seguro, por ejemplo, que no le estamos entregando las llaves al ladrón una vez que le entregamos el negocio también? O sea, y lo llevamos a la vida práctica, pues un puesto comercial, estaríamos dispuestos a dejarlo ahí, las manzanas, las peras, todo ahí, y que se autosirva el cliente y se lleve todo lo que quiera a pura confianza. No, entonces hay que establecer el punto focal de lo que del negocio quiere. Hay que jugarle inteligente con la junta directiva pensando en lo que él quiere, no ir con bits y bytes, hardware, software, porque generalmente llegamos como mire, para que tengamos seguridad, porque ellos le van a preguntar, ¿cómo estamos, Alfonso, a estas alturas en seguridad? Dígame de un 0 a un 100%. Y llegamos con la lista de deseos del EDR, del firewall, de todo lo que quedamos establecido. Pero mire, ¿usted le gustaría, por ejemplo, y el riesgo en la gobernanza se ve de esta manera? Usted no va a permitir, y este es un tema de apetito de riesgo, hablarles en lenguaje de apetito de riesgo, si lo entiendes, es un lenguaje de negocio, prácticamente. Ellos definen hasta dónde, o quieren aceptarlo, o permitirían que un empleado le lleve la información. No, definitivamente no. Entonces, ese es el punto focal que hay que determinar con estas personas. O le gustaría que su negocio cerrara tarde o temprano, que sea sostenible. Eso es término. Hay que averiguar. Lo primero que me tocó alguna vez investigar es qué KPI perciben ellos. Por ejemplo, líneas de servicio, las quejas, todos esos elementos. Por ahí se puede ir uno con los indicadores. Ese es un Y tema muy importante. vamos por los indicadores y vemos, bueno, si las agencias no están dando servicio porque se está cayendo por X o Y razón los servicios, entonces es un tema de resolver por mal servicio, no por tecnología. Sabemos que detrás está la tecnología, pero de frente al cliente, el CX, la experiencia que el cliente está teniendo es muy mala. Entonces, de ese indicador, hagamos subindicadores donde van ligadas los temas de tecnología. Entonces, ¿por qué? Si esta tecnología está fallando, el cliente es el impactado. Entonces, verlo con visión de negocio es muy importante, que cambiemos esa forma de ver lo que vendemos. El estudio de casos es muy bueno, pero yo no lo aconsejo para los temas de tiempo. Una junta directiva no le va a dar media hora. Eso es lo que le quiero decir. O sea, mejor vaya a los indicadores. Mire, este indicador está fallándole, y con estadísticas propias de la institución, por X o Y razón que no estamos protegiendo. Se están dando muchos eventos y por lo tanto viene lo que es analítica. Bueno, ahorita nos hemos tenido que reinventar con temas de analítica de datos. Los mismos datos que tiene la empresa los estamos utilizando a favor. Eso lo aprendí hace mucho tiempo con un jefe que teníamos, y digo, están pasando muchos incidentes y nadie los está contabilizando. Se está perdiendo mucho equipo, muchos elementos,
Entonces, no tenemos un carro, un vehículo para ir a atender a las regionales y se está dando mal servicio. Cuando cuantificamos eso, en términos de negocio, obtenemos buenas cosas por llevar la estadística. Eso me decía mi gerente. ¿Qué pasó? Cuando sacamos la estadística, en vez de 3 vehículos nos dieron, en vez de un vehículo nos dieron 3 para podernos desplazar. Porque para ellos ese KPI es importante. Ese Claro. KPI era muy importante y no se podía dejar como segunda prioridad. Convertimos, en ese caso, el tema de soporte en prioridad de negocio, en estrategia de negocio. Así debemos hacer con lo que es ciberseguridad, convertirlo en la necesidad que procure o que nos pueda hacer cumplir las metas. Dar valor, como dice COVID 2019, este es el framework, donde alineando los dos planes logramos valor obtenido de las tecnologías. Y Alfonso, ¿quién en tu experiencia, en tu organización, quién era el grupo, quién era la persona encargada de crear esos KPIs que son importantes para la empresa? ¿Quién tiene esa información? Las áreas de negocio, definitivamente. Y fíjate que cuando vas ligando a lo que es tu vía Business Impact Analysis, la gente de continuidad de negocio contribuye con esos indicadores. Porque comienzas a preguntar, bueno, ¿y cómo los armo? Y los únicos que los pueden armar son las líneas de negocio. Pero lo puedes conseguir a través de tu vía Business Impact Analysis y ahí sabes dónde te aprieta más el negocio y puedes priorizar en el mismo. Afortunadamente, en las instituciones que he elaborado, estaba el de continuidad de negocio y solo le dije, tienes el indicador tal, el uptime, todos los temas que se pueden dar, y esta persona, por eso se llama continuidad de negocio. En nuestro país era un poco mal entendido y decía, esto es de tecnología, se lo pasaban al de tecnología, al jefe de TI, al CISO y al final quedábamos mal. No, hay un área que produce indicadores como es la de negocio, como es la otra, y ahí se puede determinar. Por ejemplo, encontramos un indicador o un indicador importante, los parches. El tema de los parches a los servidores. Agarrábamos por servidor qué línea de negocio manejaba ese servidor y el nivel que contrarrestaba a tener una buena práctica de gestión de parches. Entonces, ese indicador afectaba al negocio. Podría estar el negocio produciendo muchas cosas, pero le estaba restando el nivel de exposición que tenía ese servidor. Entonces, tanto KPIs y los subindicadores van platicando, van presentando. Hay mucho trabajo en Excel, en hoja electrónica, que tienes que hacer porque hay que reinventarse también en ese sentido. Yo no concibo un CISO sin esa habilidad de crear dashboard, de crear con Tableau y todas esas cosas. Tablas dinámicas y todo lo demás. Entonces, y también empoderando a la gente, mostrando lo que tenés a través de la data analytics, ¿verdad? Entonces, pero es interesante lo que dice Alfonso, porque inclusive aquí vienen las cuñas, Andrés, y Alfonso también me va a ayudar con la cuña para el evento de CISOs Latam Summit en octubre en Santa Marta. Uno de los invitados especiales es Pablo Brewer. Cuando Pablo, él ahora es el director de infraestructura de seguridad de Morgan Stanley a nivel mundial, ¿no? Él es uno de los líderes de este evento. Y anteriormente, cuando él era el CISO en el Navy, lo que él hacía, Alfonso, es algo similar a lo que tú estás diciendo, que tú hacías. Él comenzaba a averiguar qué era importante para cada negocio. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, entonces él comenzaba a generar esos lazos de comunicación entre los dueños de cada línea de negocio para entender exactamente qué es importante para ellos, cuáles son los riesgos que ellos tienen en su negocio que los pueden causar problemas y de acuerdo a eso entonces comenzar a mostrar cómo él era, le ayudaba a cumplir los objetivos de ese negocio. Eso es lo que
básicamente tú has hecho o hiciste anteriormente, ¿correcto? Así es. Y fíjate que qué interesante. Bueno, no me lo pierdo en Santa Marta. Quiero conocer Santa Marta, pero sí interesante esa línea. Y yo creo que tenemos que reinventar el pensamiento estratégico. Es una habilidad que debemos tener también. Por eso es que hablamos de la estrategia. Yo creo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, la palabra, las letras de realizar un FODA, FODA, Ujú. donde definimos las fortalezas, las oportunidades, las Debilidades. debilidades y las amenazas. ¿Cómo lo pasamos a términos de ciberseguridad? Fortalezas y oportunidades se los dejo al negocio, la mitad de las letras. Las debilidades tengo que ver cómo estoy magnificando en todo punto de vista. ¿Qué es lo que definimos? Un pequeño FODA de 2 semanas porque estábamos en pandemia y teníamos que definir dónde estaban nuestras debilidades y cuáles eran las amenazas nuevas que estaban surgiendo en todos los aspectos. Por ejemplo, una debilidad era que el usuario iba a ir a trabajar en un entorno hostil en su casa, con una red poco conocida, con políticas desconocidas, tal vez con computadoras eh, propias y todos esos elementos que sabemos en ciberseguridad que son crueles amenazas para un entorno, para la información. Es ahí donde cuando exponemos esa plataforma comienzan a haber muchos ataques, porque el débil ahí en ese caso es el ser humano. Y no es culpa de él porque lo mandaron a trabajar desde la casa, ¿verdad? Entonces hay una amenaza bastante grande en la ingeniería social. Si ves ahorita el informe DBIR, que trabajan mucho en ese tema, vas a ver cómo va fluctuando los temas de amenazas. Siempre, inclusive el ransomware ha aumentado, pero me llamó mucho la atención el DDoS. También está bastante fuerte porque estás como debilitando a toda la corporación en sus términos de seguridad. Entonces, las caídas por DDoS, De si las disponibilidad. de disponibilidad, perdón, si las cuantificas, son enormes. O sea, si las llevamos a números, eso es. Y llevar a números es otra estrategia que puedes plantear. Pero hacerte un FODA de inmediato, comparando negocio y ciberseguridad, es la primero que tienes que ir haciendo en una estrategia que quieres plantear. ¿Como cuánto tiempo en tu experiencia te toca mantenerlo? Eso es, nunca terminas, pero para empezar y comenzar la conversación, ¿cuánto tiempo te tocó armar un FODA de esos? No, definitivamente, si no hubiera tenido experiencia en armarlos, hubiera sido un problema tremendo, ¿verdad? Porque necesitas saber cómo integrarlo, pero necesitas al menos entrevistas con algunas áreas de 2 a 4 horas. Entonces, más o menos en 2 semanas necesitas plantear la visión de negocio, el FO, la fortaleza de la oportunidad. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, mira, yo tenía una fortaleza muy grande y es mi gente de negocio. Ellos captaban, abrían cuentas todos los días, unas 18 cuentas, unas 1800 cuentas durante el día, perdón. Y hoy en día los tengo de brazos cruzados, ahí no saben qué hacer porque no están frente al cliente. Pues empezamos a ver, bueno, calmémonos y veamos las amenazas y todo lo demás, pero cuando integremos, porque el plan, llevarlo y aterrizarlo y ver sobre qué estrategia, qué vas a atacar, porque está la estrategia y está lo táctico, al final terminas diciendo, bueno, usemos el WhatsApp. Por intuición o por lo que sea, pero tu estrategia iba a ser usar el WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa con el WhatsApp? No tenemos el corporativo, no está, porque hubo estrategias, por ejemplo, las estrategias universitarias, usar videoconferencias y donde se le metían y no estaban aseguradas, empezar a generar. Entonces, para plantear y convertir esas debilidades en fortalezas, se necesita todo un trabajo
un plan de acción plenamente definido. Entonces tuvimos que hacerlo pues, prácticamente un mes para que pudiéramos nosotros conjugar lo que se planea, lo que se replanea, porque estabas en la emergencia, y la acción, como por ejemplo fortalecer y robustecer hacer el hardening, que eso es lo que manda las buenas prácticas de tus sistemas operativos, de tu red hogareña, de tus videoconferencias, todo eso, pasárselo y transmitírselo a la área técnica, al área de tecnología, donde ellos van a implementar todo eso. Imagínate que, por ejemplo, estuviste diciéndole, ponga la inscripción a las laptops, ponga la inscripción a las laptops. Y era porque era una estrategia a largo plazo, ¿verdad? Pero no, hay que encriptar ahorita y de inmediato. Entonces eso ya no queda tiempo ni siquiera de hacer planeación. Yo creo que funciona establecer o llevarlo a cabo en materia de con personal experto un año. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok. Un año. No, un mes podríamos con la debida diligencia que tiene una persona dedicada solamente al tema estratégico, te puede ayudar a plantear una estrategia de ciberseguridad adecuada. Recuerda que del lado cuando ya implementan mejores prácticas, ahí está el NIS, ahí Claro. está el modelo CIS, donde ya vas planteando y ese sí te puede llevar más tiempo. Pero como tu FODA, tu análisis te hizo buscar prioridades, nosotros planteas lo que vas a atacar primero. Pues. Entonces, generalmente cuando visualizamos que el usuario final era el problema, dijimos nosotros, bueno, vamos a hacer el 100% de protección al usuario. Dejamos en un 90%, ¿por qué? Por dos razones. Siempre hay oportunidades de mejora, yo no le doy el 100%. Y dos, queda el sentido de que todavía no le has metido a la autenticación biometría. No todos los dispositivos que se autentican y van a la nube están plenamente, bueno, tal vez lo tengas en una estrategia Zero Trust, pero no los tienen con biometría, pues, o sea, biometría ya sea por voz, por la mano, por la huella digital, los dispositivos carecen de eso y necesitas convertir esa debilidad en fortaleza. Entonces, por eso la parte interna siempre queda ese 90%. Que alguien que no sea de la empresa o quien dice ser, te haya robado la identidad de un usuario y logre entrar a tu sistema. Interesante. Interesante lo que le está diciendo Alfonso, porque Andrés, él no comenzó a lo que siempre se le dice a los CISOs cuando va a comenzar un programa nuevo, enfóquese en el low hanging fruit, como se dice, la fruta que está, porque Sí, no, lo que ya va, mejor dicho, lo que se puede mostrar ya. para mejores ganancias rápidas. Tempranas. Lo que dice Alfonso es, no, enfóquese en lo que es prioridad y métele tiempo a eso. Pero es que yo estoy de acuerdo con Alfonso, porque al final del día, mira que lo que dice Alfonso coincide con algo que hemos hablado tácitamente en algunas veces acá con nuestros invitados, y es, al final del día, protegemos una capacidad organizacional de hacer dinero. ¿Sabes? Y eso es tan personal, por eso me parece que es acertado lo que él dice. Oiga, la prioridad es, ¿qué es lo que hace esta empresa que hace que se mantenga? O sea, si hacemos, voy a poner, si hacemos zapatos, entonces lo prioritario es proteger esa capacidad de hacer zapatos. Y sentarse ahí, explorar eso, y de ahí clarificar estrategia, plan y acciones o que vendrán, como que lo estoy leyendo así como que se me van a encadenar estrategia, planes y acciones, listo. Entonces ya me va dando como un sentido del tener conectada, ahí sí va a tener más sentido lo que le está diciendo. Visión de la organización con lo que yo hago, estrategia va a estar muy alineado y voy a estar diciendo, oiga, ahora sí me estoy viendo que estamos alineados, planes están alineados y no quiero responderle a un marco normativo, sino que le estoy respondiendo es al negocio. Yo no le estoy respondiendo, tengo que responder al NIS.
no le tengo que responder a ISO, yo le tengo que responder es al negocio Y ese es con un, esto. y ese es un buen punto ahí, Alfonso. ¿Tú cómo en el área financiera que tienen que cumplir con ciertos reglamentaciones, se dice, ¿no? Regulations. ¿Cómo así es eso? Para cumplir con regulaciones y al mismo tiempo para ser parte estratégica del negocio, porque las dos, no. Mira, a mí me ha tocado estar de ambos lados, o sea, de la moneda. O sea, cuando se creó las normativas, yo estaba en el ente regulador y decía, bueno, esto es lo que se debería cumplir. Pero cuando estamos allá, cumplo y miento, ¿verdad? Cuando estamos del otro lado, pues, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, te están diciendo que, que tenés que cumplir con un reglamento cuando la prioridad está en llamas, pues está la empresa en llamas por otros temas de situaciones, ¿verdad? Pero al final tenés que balancear todos esos elementos que tenés que cumplir, ¿verdad? Entonces, obviamente es un tema, igualmente cuando me llega un auditor, le digo, bueno, ustedes mismos dicen en sus regulaciones que la empresa, recuerda que la banca está regido por temas de riesgo, ¿verdad? Departamentos de riesgo y todo eso. En mi apetito de riesgo, cuando hicimos nuestra estrategia, consideramos eh, una línea de acción. Entonces, si yo no he cumplido eso aún, estoy en camino a hacerlo, pero no termino eh, de de desarrollar las cosas si no estoy cumpliendo, de satisfacer el apetito, porque eso es lo que me manda mi gobierno, mi lineamiento. El gobierno evalúa, dirige, monitorea todos los temas de indicadores y ellos me definen el apetito que quieren para cada uno de los negocios. ¿Qué hacía, por ejemplo, cuando tienes tiempo? Pasan y ahí es donde volvemos a lo que decíamos que somos los que restringimos. Ya restringió el negocio. Esto, si pasa por ciberseguridad, ahí nomás quedamos, ¿verdad? Ya no salimos Quedó. con este producto. Hacíamos, o sea, obviamente una audiencia donde está la gente de riesgo, la gente de negocio, y completan el análisis total, los contratos, los terceros, que también te pueden traer elementos de riesgo. Entonces lo que establece es rápidamente que salgan con mitigantes. Que vas a desarrollar un software que te va a llevar un año, ya no hicimos nada. No, puedes salir con mitigantes manuales, algunas cosas que puedan hacer y sin embargo tener en el mapa que que puedes llegar a automatizar, digamos. Otro apoyo para estas medidas puede ser lo que llamamos el RPA. O sea, obviamente puedes automatizar la máquina o la generación de, de productos que van a salir al mercado ya con un checklist planteado. Entonces, ya cuando te ponen sistemas automatizados, el mismo dueño del producto ya sabe qué debe cumplir antes de salir con ese producto al mercado. Si hay usuarios, si hay elementos que voy a utilizar, si voy a tener contratos, ahí ya te lo marca y te va diciendo, por ejemplo, en un sistema automatizado, te va diciendo, no salgas todavía. Entonces, te quitas esa responsabilidad, te quitas esa decisión que puede llegar a tener sobre un producto. Ojo, que tienes que afinarlo bien, ¿verdad? Entonces ya no está Alfonso diciendo ese producto no puede salir. Está un prechequeo donde te dice luz verde para salir adelante. Mira, no cumples con esto, todavía si subiste a la nube mucho más, elementos que tienen que obvio, la ingeniería detrás de ese RPA tiene que haber mejores prácticas, ahí ya incluidas, porque si vas incluyendo activos de información, por ejemplo, pones la nube, te dice, bueno, el que te va a proveer la nube ya te dio esto, ya te dio el otro, entonces atrás está, por ejemplo, no te va a pedir que tengas un CASB, pero sí te pide, por ejemplo, que ya tienes el contrato de responsabilidad, donde tiene las responsabilidades y hay un framework de nube, el CSK, donde vos
ves si hay datos y si hay tecnología. La tecnología es del dueño de la nube, que te la va a proteger, te lo garantiza, pero los datos son tuyos. Hay un modelo de responsabilidad compartida. Entonces, si metes nube dentro de los activos, tu producto va a salir y va hacia la nube, te tiene que traer los indicadores y ponerte en rojo el semáforo cuando te dice algo no está bien. Entonces, ahí puedes emplear personal interno de programación que sepa cómo automatizar, que sepa utilizar los RPA para hacer funciones que generalmente se las delegarías a un ser humano. Entonces, pero eso ya es cuestión de cada institución. Algunas otras simplemente solo hacen un mapeo con una persona o un departamento de los productos cuando van a salir. Lo importante es que salgan con mitigación. En tu experiencia, Alfonso, cuando comenzaste a ser un CISO, en tu experiencia lo encontrabas difícil cuando comenzaba la conversación con otros dueños de negocio dentro de la organización para que ellos entendieran la importancia de ciberseguridad, lo encontraba muy difícil, y luego que cambiaste la forma de verlo, la forma de pensarlo y de entender el negocio de ellos, ¿cómo viste la aceptación, cómo viste el cambio de parte de estas personas? Mira, es una variedad de cosas. Una que lo ven bien, ¿verdad? Porque ya viene normativo y ven algo muy importante, dan accesibilidad. Fíjate que a veces yo lo que pienso que los mismos CISOs nos bloqueamos. O sea, los mismos CISOs, Bueno. fíjate que quiero hablar con vos un tema y somos CISOs, somos colegas de un banco al otro. Entonces venían y habían barreras. Bueno, esas barreras se rompieron hace como un año con esto de la pandemia y eso fue lo importante. Hay que ver lo que se ganó, ¿verdad? Más bien, mira qué te está pasando. Fíjate que ya hay iniciativas de un CECIR financiero dentro de las instituciones financieras de acá del país, en la cual tuve participación y ahí que ves, pues, lo que le está ocurriendo al mercado, ¿verdad? Propio, porque buscas estadísticas, son de España, son de México, son de Estados Unidos, pero un CECIR te fortalece cuando es del propio negocio y tiene indicadores propios del país. Entonces, veo más limitantes, la gente ya entiende, pero cuando comencé ni siquiera sabían qué rol iba a ser. Y lo otro era la poca colaboración, porque como no entienden para qué es esto, entonces no veían la necesidad. Entonces, sí, está bien, se te dota de capacitaciones, se te dota de presupuesto, pero no había como la colaboración que uno precisa. Me tocó cuando no era maduro el rol del CISO en todo nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí estás como queriendo vender algo y no lo puede llegar a vender, ¿verdad? Entonces, sí, uno tenía que reinventarse, volverse casi como un vendedor, buscar sus propias estrategias para hablar con las personas. Una vez que hablas con ellos, ya vas entendiendo. Por ejemplo, yo no entendía qué era un inbound y outbound para la significancia que tiene para el de negocio. Meter mucho dinero, meter clientes, traer más clientes. Entonces, cuando ya hablas de ese tema, entonces dice, bueno, aquí hay un tema muy importante que hacer. Tuve que ligarme a dos departamentos básicos. Uno, marketing, que sabe comunicar las cosas a los empleados, Sí. y recursos humanos, que era como el coercitivo. En ese caso, bueno, mira, fíjate que acabas de mandar un correo a tu correo personal con la base de datos de clientes. ¿Qué está pasando? Eso es una brecha. Te voy a explicar qué pasa ahí. No, pero es que mi correo es seguro, yo le tengo una contraseña fuerte, pero es un Gmail y nosotros no tenemos administración de la seguridad de Gmail. O sea, Gmail tiene su propia seguridad y nuestros clientes no pueden andar allá si nosotros no sabemos dónde hay seguridad. Y ya ven los efectos que dan, que bases de datos que han sido expuestas y todo lo demás. Pero sí tenemos responsabilidad sobre nuestro propio correo.
Entonces entró un tema ahí muy importante con recursos humanos de aprendizaje para comunicarle a la gente, además de los cursos de concientización, que era lo que era la ética. Conjuntamos cursos de seguridad de la información bajo el concepto ético. ¿Debo o no debo hacerlo? O sea, debo probar, debo meter un malware, debo atacar mis propias redes. O sea, son temas. Entonces, viene lo coercitivo también con la sanción. Tienes una política, porque la gente no sabía ni que habían políticas de seguridad de la información, y eso, el Departamento de Recursos Humanos cumple una labor muy importante. Entonces, estas asociaciones las vas haciendo. La siguiente asociación fue con el Departamento Legal, cuando ya empiezas a ver que no solo es interno los problemas, sino que externo. Y obvio con el Departamento de Tecnología, porque tienes que explicarles, por ejemplo, cuando yo comencé con esta labor de CISO, no sabían qué era seguridad por capas. Esa es una anécdota muy importante. Creo que nosotros la damos por omisión, que la conocemos, pero ya y explicarlo, el concepto de la cebolla, el concepto del castillo y todos los elementos. Mire, cada cosa que usted pone. ¿Por qué? Porque solo veían la cara externa y no veían a dónde están las joyas de la corona. De hecho, también tenías que buscar cómo clasificar la información y ibas preguntando departamento por departamento dónde estaba su información más importante. Clasificarla y decirle, porque no puedes ponerte a proteger todo y a comprar todos los elementos tecnológicos que vas a tener. Si para eso es fácil, pues un CISO no debe ser como un comprador, nada más un facilitador, sino debe ser un asesor. Debe ser un asesor de la empresa en esa materia, pues. Entonces, esos valladares tuvimos, esos problemas en nuestra función. Hoy en día, les platico, es un poco más sencillo platicar con juntas directivas porque ya saben lo que ocurre, ¿verdad? Exacto. Dale, Andrés. Pero mira que Alfonso ha puesto puntos que al parecer nuestros orígenes, porque yo me identifico con Alfonso, porque me hizo recordar mi primera posición de CISO por allá hace mucho tiempo. Y estoy hablando mucho tiempo, es que hace más de 15 años por lo menos. Sin embargo, cuando uno mira el presente, hay cosas que pareciese que nosotros no hubiésemos aprendido como lecciones. Una de esas, el tema de cooperar, colaborar, cómo integrarnos más con otros. Este problema que menciona Alonso de tener que hablar con el de recursos humanos, con el de legal, pareciera que todavía fuese algo que no hemos del todo sabido llevar, ¿sí? Y tú ves a muchos esos que briegan porque dicen, pero es que el de recursos humanos no. Oye, es que este es tu llave para que tu mensaje llegue a las personas junto con el área de marketing. No, pero es que protección de datos, lo de legal, pero es que esa es tu llave para poder atender un requerimiento, no solo ese, sino muchos requerimientos legales. Tú no lo vas a poder sacar. Entonces lo que estamos escuchando y sigo escuchando, Andrés y Alfonso, es que los CISOs entendemos que es muy importante establecer esos lazos de comunicación, ¿correcto? Pero es más fácil entender que ejecutar. Y debe haber un plan de ejecución, ¿correcto? Okay. ¿Y cómo has logrado tú hacer eso, Alfonso? ¿Cómo has logrado ejecutar eso? Establecer esos lazos de comunicación. Bueno, muy importante es involucrar. Mira, te lo digo prácticamente. Mira, yo tenía muchas ideas, por ejemplo, con la campaña de concientización. Si ves una USB, aquí no la meta, lo que sea, ¿verdad? Todos esos elementos. Pero le transmites eso a un diseñador gráfico del área de comunicación interna y te dice, Alfonso, con esos 7 elementos podemos crear uno. No haga esto. Y te hace un gráfico. Entonces, estás de la mano colaborando con él mismo, pero te involucraste en ese aspecto. Él terminó sabiendo cosas de seguridad porque no las entendía, pero las diagramó y las llevó a una imagen que al final se hizo, por ejemplo, corporativa, donde ya ves a una persona
qué es el smishing, y ya ves una persona hablando por teléfono y todo queda plasmado en una sola idea. Y tenía que transmitirle y decirle, mire, además de que sepa qué es, tiene que aprender qué es lo que no se hace. Ya venía lo que eran los carruseles, todas las cuestiones que podíamos establecer. Pero si no estás del lado de ellos, no aprendes de lo que él te puede ayudar y potenciar, además de que puedes llegar a fracasar en lo que querés, no vas a lograr nada, pues, o sea, tienes que estar con él, conseguir la empatía inclusive de ellos, y bueno, sentémonos, te traigo un café, ya sé que te gusta cremado, con todas las cosas, ¿verdad? Social Nosotros, engineering. sí, además de eso, sí, porque tenés que crear empatía entre ambos Sí, departamentos, yendo empatía. al punto qué equipo de fútbol sigues y seguimos todo los hondureños tenemos una característica y bueno, los invito cuando vengamos, el tema de la amistad, la solidaridad es muy grande entre nosotros y la vas a percibir desde que entras, del saludo que te hacen acá, y no es que esté promoviendo mi país, ¿verdad? Pero en sí, sí, lo he notado yendo a otros lugares donde, por ejemplo, si vas a Europa, no, tal persona, ni le importa que vos estés aquí, que andes sin mascarilla o si andes sin mascarilla y todo lo demás, ¿verdad? Pero acá siento que los latinos somos un poco más llevaderos a ir a los puntos de crear vínculos sociales y de amistad, incluso laboral. Entonces, si creas vínculos entre esas áreas, bueno, de hecho, las mejores prácticas los dice, que hagas ligas. En COVID hay un proceso que habla de crear relaciones. Entonces, si no le dices nunca tus necesidades a alguien, él nunca va a saber que lo ocupas. Entonces, crear un vínculo, no le quiero llamar sentimental, digamos, un vínculo social con las personas es muy importante. El cafecito, que llegue con el azúcar que ya a él le gusta y ya platicamos, ¿verdad? Entonces, acá acostumbramos incluso el café con pan, mezclamos el pan y todo en las reuniones se hacen más amenas y bueno, solo que a alguien le toca poner el pan en ese momento, ¿verdad? Cuando Trae el nos pancito, comprometimos. claro. Entonces, pero la próxima vez cuando lleguemos, el que no haya cumplido con lo que prometió, pues le toca pagar el pan. Ah, excelente, muy buenas lecciones, Alfonso. Hasta ahí se nos acabó el tiempo, la verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de dejarte de nuevo la invitación a todos los que nos están acompañando, a todos los CISOs de Latinoamérica, en octubre, el 5 y 6 de octubre en Santa Marta, regresamos con el CISOs Latin Summit, para que si no lo han, no, Presencial. presencial en Santa Marta, para que revisen quién viene. Vayan a la página de tacticaledge.co, revisen quién viene. Van a ver a la gente que vienen, son gente bastante importante, gente que inclusive van a estar en RSA la próxima semana. Todos, Andrés y Alfonso, todos los invitados que van a estar en el CISO Latin Summit van a estar presentes en San Francisco la próxima semana. Entonces, o vamos todos a San Francisco a ver estos manes, o vámonos a Santa Marta y la pasamos con ellos, aprendemos de ellos, conversamos con ellos. Como tú dices, Alfonso, la idea es esos nexos, establecer esos nexos. Entonces, la invitación a todos a que vengan al evento. Van a la página web tacticaledge.co, regístrense. Evento es por invitación únicamente. Una vez se registren, nosotros miraremos sus registros y si cumplen con el objetivo del participante que queremos tener, entonces reciben su invitación. Yo sé que Alfonso, una vez te registres, la invitación estará llegando, pero va a estar muy bueno el evento. Y de nuevo, regístrense y acompáñenos. Alfonso, últimas palabras antes de que nos vamos, últimas recomendaciones a los CISOs aquí presentes. Bueno, que colaboremos con todos nuestros colegas, que socialicemos, que confraternicemos, que intercambiemos el conocimiento, y eso se logra a través de foros como el que estamos ahora. Espero que se haya cumplido el objetivo, que quede algo ahí sembrado
dentro de cada uno de ustedes y un abrazo fuerte desde acá de Honduras y Con el estamos para pancito. servirles. Listo. Y esperamos que la pandemia nos deje ir a Santa Marta No va a porque dejar ir. No va a dejar ir. nos está posponiendo. Exacto. Pero aquí, Sí. No. Allá nos vemos en desde Santa luego, Marta. Agradecido contigo, Alfonso. Listo. al Gracias a contrario, todos. Andrés, gracias. Muy Hasta amable. luego. Cuídense mucho. Nos vemos la Que estén próxima bien. semana. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.